Hola chicos, en la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre ese conjunto especial que vimos en la clase anterior, el conjunto de los números naturales, y vamos a hacer algún recordatorio de algunas cosas básicas que les estuve explicando en la anterior clase sobre este conjunto, como son cómo se simboliza el conjunto, para qué se usan los números naturales, cómo se pueden representar estos números naturales y la relación de orden, la que nos indica cuando uno de esos números naturales es mayor o menor o igual que otro número natural cuando los estamos comparando. Bien, y en el día de hoy vamos a continuar con ese conjunto de números naturales y vamos a ver algunos temas especiales con respecto a ello. Vamos a ver las propiedades de los números naturales, las propiedades que son importantísimas para cada una de las operaciones, tanto de la operación suma, resta, multiplicación y división principalmente. Y después, en un futuro, adelantaremos a otras propiedades que son las de la potenciación y de la radicación y logaritmos. Pero por ahora nos vamos a enfocar solamente en las propiedades de las operaciones básicas. Entonces, teniendo ya como base esto, entonces vamos a hacer primeramente nuestro repaso. Y para hacer nuestro repaso, como siempre, vamos a irnos allá a nuestro tablero, que nos va a ayudar a recordar. Muy bien, chicos, y como les estaba comentando, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo visto en la clase anterior de aritmética sobre los números naturales. Este repaso nos debe dejar con la completa seguridad de que debemos saber qué son los números naturales. Los números naturales, chicos, y eso lo debemos tener escrito en nuestro cuaderno, son aquellos números que usamos principalmente para contar, aunque también tienen otros usos, pero principalmente el uso de los números naturales es contar. Ellos surgieron en la antigüedad cuando cuando no existían los símbolos, que eran los números, cuando no existían, tuvieron la necesidad de inventar los símbolos y crearon los símbolos de los números naturales, los números que nosotros conocemos ahora actualmente, para poder contar su ganado, sus ovejas, sus gallinas, sus patos, sus caballos, sus vacas. Todas las cosas que tuvieran las podían contar, y por eso se llaman números naturales, porque surgen en la naturaleza. Bien, segunda pregunta: ¿cómo se simbolizan los números naturales? Chicos, es sencillo. Los números naturales se simbolizan con la letra N mayúscula. O sea, cuando ustedes vean la N mayúscula, ya sabemos que estamos hablando de los números naturales. No hay necesidad de estar escribiendo siempre la palabra números naturales. Por ejemplo, miren, voy a borrar esto. Mira, dice, ¿qué son los números naturales? Yo puedo escribirlo así. Voy a borrar esto que está aquí. Miren cómo lo borré. Y puedo preguntar, ¿qué son los? Allí se la pregunta, ¿qué son los números naturales? La tercera pregunta nos habla de cómo se representan en la recta. Pero ¿cuál es esa recta? Es una recta que la llamamos recta numérica. Está dividida en espacios iguales, unos separados iguales de otros. Ustedes en su cuaderno con los cuadrículas del cuaderno cuadriculado les sale mejor. Y aquí vemos quiénes son los números que utilizamos para contar, que son los números naturales. Arrancamos del número 0, lo vamos a considerar un número natural porque representa una cantidad. Al contarla es nada. Entonces representa el 0, una cantidad. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta el infinito. Recuerden que este es el símbolo del infinito y lo voy a colocar aquí. Es como una especie de un 8
acostado. Ese es el símbolo del infinito. Entonces los números naturales van en la recta numérica. Y el cuarto punto, por ejemplo, perdón, vamos a ver algo antes. ¿Cómo lo representamos? El número 5 se representa aquí. Ponemos un puntico y ese sabemos que es el número 5. Y así chicos, con cualquier número podemos representarlo. Por ejemplo, el número 12 aquí, el número 15 aquí, y cualquier número siempre lo encontraremos en la recta numérica. El cuarto punto es la relación de orden. Y vean chicos que vimos los símbolos mayor que, menor que e igual. Cuando el símbolo va así es mayor que. Cuando el símbolo va así es igual, menor que, y así igual que. Entonces, si a mí me ponen dos números, por ejemplo el 14, y yo tengo que colocar la relación de orden, y aquí el 29, les voy a dar una clave, chicos. ¿Cuál es el símbolo que tengo que colocar allí? Entonces siempre coloco el símbolo con la boquita abierta hacia el lado mayor. O sea, aquí la boquita abierta hacia el lado mayor, apuntando para acá. Observen que la boquita está abierta hacia el lado del mayor. Pero como está colocado así, lo leemos 14, como es así, menor que 29. Si yo tuviera otro número diferente, por ejemplo, coloquemos otro ejemplito. Coloquemos dos números. Por ejemplo, el 76 y aquí el 36. Entonces, ya yo les di la clave. La boquita siempre va hacia el lado del mayor. Entonces va a ir el símbolo así, porque hay muchos que en la tarea me lo pusieron mal. 76 mayor que 36, porque siempre la boquita va abierta hacia el lado del mayor. Entonces ahí ya tenemos cuando es mayor que, menor que, o en el caso en donde encontremos un igual, que los dos números tanto de la izquierda como la derecha sean iguales. Por ejemplo, el 93 y el 93 son iguales y utilizamos el símbolo igual que. Bueno chicos, con esto terminamos entonces el repaso y ahora sí nos vamos hacia lo que vamos a hacer para el día de la clase de hoy: las propiedades de los números naturales. Ok chicos, entonces comenzamos. Como siempre, colocamos la fecha. Aquí coloquen la fecha del día de hoy que están recibiendo la clase. El tema, colóquenlo ahí. Propiedades de los números naturales. Vean que voy a utilizar el símbolo. Propiedades de los números naturales. Alguien no me vaya a preguntar, profe, ¿qué quiere decir esa N? Los números naturales. El objetivo de la clase, deben copiarlo, siempre debe estar copiado. Cuando yo revise los cuadernos, ya sea en la alternancia, si toca ir, o ya sea que les pida que yo los llame a su casa y pongan en su WhatsApp una videollamada y me muestren el cuaderno, debe tener el objetivo de la clase. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Aprender las propiedades de los números naturales. Aprender las propiedades de los números naturales. Bueno, teniendo el objetivo de la clase, vamos a ver cómo se escribe el conjunto de los números naturales. Acuérdense que nosotros veíamos los conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Miren este conjunto N, el conjunto formado por los números naturales. Es un conjunto infinito. ¿Por qué? Su primer elemento es el 0, viene el 1, el 2, 3, 4, 5 y llega hasta el infinito. No tiene final. Por eso es infinito, un conjunto infinito. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Cuando los conjuntos tienen un solo elemento,
se llama conjunto unitario. Cuando no tiene ningún elemento, se llama conjunto vacío. Y entonces, aquí en este caso, los números naturales es un conjunto infinito. Y así se representa, escrito en forma de conjunto. Bien, entonces, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar y reciben este nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos, como lo vimos en la clase anterior. Los números naturales, chicos, se usan para contar y también son utilizados con otros propósitos, como son para describir la posición de un elemento. Por ejemplo, el puesto número 2, el puesto número 5, el puesto número 3, el puesto número 6, 7, el puesto 80. O sea, también utilizamos para colocar alguna posición. Y también como si fueran los números cardinales. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. O sea que los números naturales los usamos para contar y para ordenar también posiciones principalmente. Bueno, las operaciones básicas que nosotros vamos a ir comenzando a manejar aquí en este grado sexto son las siguientes. Entonces, vamos a irlas copiando una a una y cuáles son los elementos que forman cada una de esas operaciones básicas. Bien, como ven allí, obtenemos ya los nombres de esas operaciones básicas. Obtenemos que tenemos para operaciones básicas la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, comenzamos por la primera, la suma. La suma también debe ser reconocida, chicos, y deben aprenderse esto porque esto aparece en los ejercicios de los IFES, de las pruebas externas que hagan en otra parte, ejercicios que vean en unos libros. La suma también recibe el nombre de adición, como lo ven aquí, adición. Eso quiere decir que cuando vean la palabra adición, es lo mismo que dijéramos la suma. Por ejemplo, la adición de dos números es 7. Entonces, eso quiere decir la suma de dos números es 7. Cuando hablamos la palabra suma o hablamos la palabra adición, estamos hablando de lo mismo. Si nosotros colocamos aquí un ejercicio, una operación de suma, 4 más 3 más 5, 4 más 3, 7 más 5 daría 12. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los términos de la suma? Entonces, aquí, cada uno de estos que están aquí, cada uno de estos, se llaman sumandos. Sumandos. Este se le llama suma o total. Y este es el símbolo de la suma. El símbolo de la suma. Entonces, que queda claro, los sumandos son cada uno de los términos que están utilizándose para sumarse. La suma o total es la respuesta y el símbolo es el que está ahí, el símbolo más. Bien, chicos. Pasamos a la segunda operación. Vamos a la resta. Y la resta recibe también el nombre de diferencia. Diferencia. Y también el nombre de sustracción. Cuando nosotros escuchemos la diferencia de dos números, es la resta de dos números. Cuando nosotros veamos la sustracción
de dos números quiere decir que es la resta de dos números, porque diferencia o resta o sustracción es la misma operación de la que estamos hablando, de la resta. Y entonces, pongamos un ejemplito. 9 menos 4 igual 5. Los términos de la resta son el término mayor, que va a la izquierda, se llama minuendo. Minuendo. El segundo término se llama sustraendo. Sustraendo. Y el último término se le llama diferencia. Diferencia. Y este es el símbolo. Chicos, entonces allí tenemos todo lo que tiene que ver con la resta. Las partes de la resta son minuendo, los términos minuendo, sustraendo y la diferencia. Y este símbolo es el símbolo del menos o de la resta. Este símbolo que está aquí es el símbolo del igual, que ya lo conocimos en la relación de orden, mayor que, menor que, igual que. Entonces, con esto revisamos ya la operación resta. Ahora vamos a la siguiente operación, la multiplicación. Ustedes van poniéndole pausa y van copiando en su cuaderno a medida que voy avanzando. Bien, chicos, y ahora la multiplicación, que también recibe el nombre de producto. Producto. O sea que cuando escuchemos el producto de dos números, quiere decir la multiplicación de dos números. Entonces, multiplicación y producto estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, 4 por 3 igual 12. ¿Cuáles son los términos de la multiplicación? Chicos, miren, los términos de la multiplicación son estos. Vamos a ponerlo cada uno. Estos que están así todos se le llaman factores. Factores. Y el resultado se le llama producto. Producto. El símbolo es este. El símbolo es este. Aunque algunos matemáticos simbolizan la multiplicación también de la siguiente forma. 4 con un punto por 3 igual 12. Es lo mismo. El símbolo también puede ser un punto. Entonces la multiplicación tiene dos símbolos. Puede ser la X o puede ser un punto. La X no la confunden algunas veces porque es como una letra. Entonces algunos matemáticos utilizan el punto para simbolizar la operación de la multiplicación. Los factores pueden ser varios. Por ejemplo, si usted multiplica 2 por 6 por 3. 2 por 6, 12. Y 12 por 3 da 36. Entonces, 2 por 6 por 3. Estos que están aquí son los factores. Hay 3 factores. Puede haber 4, 5, 6, 7 factores. Estos son los factores. Así se llama el término de la multiplicación. Y este resultado se le llama el producto. ¿Listo? Entonces ya saben, chicos, tengan en cuenta esto. Que el símbolo puede ser un por, que es una X. O también puede ser un punto. Donde vean un punto, eso es una multiplicación. Ok, y entonces pasamos a la última operación básica, que es la división. Bien, la división también recibe el nombre de cociente. Cociente. O sea, chicos, cuando ustedes escuchen el cociente de dos números, eso es lo mismo que decir la división entre dos números. Entonces, cociente y división, estamos hablando de la misma operación, la división. Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, 7 entre 3, que está dos veces, 2 por 3, 6, y sobra 1. Bien, ahí tenemos un ejemplo de división.
Entonces, ¿cómo se llaman los términos de la división? Los términos de la división se llaman así. Este término que está aquí se llama dividendo. El que está aquí en la cajita se llama divisor. Divisor. Este que está aquí, que es el resultado de la operación, se le llama cociente. Cociente. Y por aquí tenemos el residuo. Algunos le llaman el resto, pero normalmente le llamamos residuo. Residuo. Entonces tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Si el residuo es igual a 0 en alguna operación, se dice que la división es exacta. Cuando el residuo sea igual a 0. Si el residuo no es 0, por ejemplo como aquí que es 1, ya no es 0, entonces es la otra tipo de división inexacta. Entonces ahí tenemos una definición más, chicos, que es una división exacta, la que tiene como residuo igual a 0, y que es una división inexacta, que el residuo es diferente de 0. Listo, chicos, y ahí tenemos entonces las 4 operaciones básicas que vamos a utilizar para las propiedades de los números naturales, con base a las operaciones básicas. Y sí, chicos, comenzamos entonces con las propiedades de las operaciones básicas. Colocamos las propiedades y vamos a ver las propiedades de quién. Vamos a iniciar con las propiedades de la suma. Propiedades de la suma. Porque la resta tiene sus propiedades, la multiplicación también, la división también. Pero vamos a ver las propiedades de la suma. Entonces, comenzamos a ver cuáles son esas propiedades. Las vamos copiando. Y recordemos también que se puede llamar propiedades de la suma o propiedades de la adición. Bien, y son 4 propiedades. Primera propiedad, tercera propiedad y cuarta propiedad. Comenzamos entonces con la primera de las propiedades de la suma o adición. Se llama la propiedad clausurativa. También veremos la segunda propiedad, que es la propiedad conmutativa. La tercera, la propiedad modulativa. Y por cuarto y último, la propiedad asociativa. Bien, entonces comencemos primero, ¿qué es la propiedad clausurativa de la adición? Bueno, entonces, ¿qué dice la propiedad clausurativa de la adición de los números naturales? Dice que si yo tengo un número natural y le sumo otro número natural, el resultado será otro número natural. No me va a dar ningún otro tipo de número, ni número racional, ni número fraccionario, ni número decimal, ni número... nada. Un natural sumado con otro natural me va a dar otro natural. Miremos. Si yo tengo un número cualquiera, A, le sumo otro número cualquiera, B, el resultado será otro número, C. Y los 3 son pertenecientes al conjunto de los números naturales.
Por ejemplo, si tenemos un número natural, por ejemplo 5, y le sumo otro número natural, por ejemplo 4, la respuesta me da 9, que es otro número natural. 5 más 4, 9. Número natural más número natural igual a otro número natural. Eso lo sé porque la suma en las propiedades de los números naturales, en la propiedad clausurativa, siempre me va a pasar así. Sumando dos naturales, obtengo otro número natural. Pasemos a la segunda propiedad. Y tenemos la segunda propiedad de la suma o adición, la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que si yo tengo la suma de dos números, como les puse ahorita, A más B, eso es lo mismo que sumar B más A. O sea, se pueden conmutar. Conmutar quiere decir cambiar. Por ejemplo, si yo tengo A más B, es igual que escribir B más A. O sea, si yo tengo 4 más 5, es lo mismo que escribir 5 más 4. Eso es lo que dice la propiedad conmutativa para cualquier número natural. Se pueden cambiar, o sea, se pueden conmutar. Por eso se llama conmutativa. Y ahora vamos a la tercera propiedad. La tercera propiedad es la propiedad modulativa, también conocida como la propiedad del elemento neutro o del módulo. Y debemos desde ya saber que el elemento neutro o el módulo de la suma es el 0. Entonces la propiedad modulativa nos dice que cualquier número natural que le sumemos el 0 da como resultado el mismo número natural. O sea, si yo tengo un número natural cualquiera A y le sumo el 0, me va a dar como resultado otra vez el mismo número natural. Por ejemplo, si yo tengo 8 más 0, siempre me va a dar el mismo número natural, 8, porque 0 es el módulo. Y eso lo dice la propiedad modulativa de la adición de números naturales. Esta es la propiedad, aquí, número 3, modulativa, la 3, modulativa. Bien, vamos a la cuarta propiedad. Sí, chicos, y ahora la cuarta propiedad de la adición de números naturales o de la suma de números naturales, la propiedad asociativa. Me dice esta propiedad que teniendo números naturales los puedo agrupar de diferentes maneras y el resultado no va a cambiar. Copien eso, que se pueden agrupar los números naturales de diferentes formas y el resultado no va a cambiar. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuánto es 3 más 5 más 2? A ver, si lo sumamos fácilmente, sin ninguna propiedad, o más o menos por la propiedad clausurativa, sumamos un natural más otro natural más otro natural, tenemos un número natural nuevo. 3 más 5, 8 más 2, 10. Hicimos la propiedad clausurativa y nos dio 3 números naturales, dan como resultado otro número natural, 10. ¿Qué pasa si yo ahora los agrupo? El 3 más 5 lo agrupo y después le sumo el 2. ¿Cuánto da 3 más 5? Me da 8. Más 2, 8 más 2 me da 10, que es igualito. Fíjense, pude agrupar y el resultado no me cambió. Yo lo agrupé como yo quise ahí. Ahora puedo agruparlo de otra forma. Miren cómo lo voy a agrupar. Tengo la operación igual, 3 más 5 más 2 igual 10. Entonces 3 más 5 más 2. Pero yo quiero agrupar ahora estos dos de aquí. Ya los agrupé. Entonces, ¿cuánto da 5 más 2? Da 7.
el más y el 3. ¿Cuánto da 3 más 7? Me va a dar 10. Quiere decir que no varió el resultado de acuerdo a la agrupación que hice, la asociación. Por eso es que se llama asociativa, porque los asocio, los agrupo. Y entonces me dice que yo puedo agruparlos de diferentes maneras y el resultado no cambia. Entonces vamos a verlo con otro ejemplo para finalizar. Tengo esta operación, 2 más 7 más 4. Aquí lo puse igualítico, igual, 2 más 7 más 4. Los voy a agrupar. Aquí de este lado los voy a agrupar, los dos primeros. Y acá de este lado voy a agruparlos, los dos últimos. Veremos a ver si nos va a dar lo mismo. 2 más 7, 9 más 4. ¿Y cuánto da 9 más 4? Da 13. De este lado, 7 más 4 da 11. 11 más 2 da 13. Y 13 igual a 13. ¿Se dan cuenta? Lo asocié de diferente manera y la propiedad asociativa me lo permite hacer para la suma y el resultado no va a cambiar. Siempre va a permanecer lo mismo. Entonces, aquí tenemos ya todas las propiedades. Regresamos entonces a nuestro escritorio para finalizar la clase. Bueno, chicos, entonces eso que vimos allá en nuestro tablero fueron las 4 propiedades, que era el objetivo de nuestra clase. Identificar cuáles son las propiedades de los números naturales con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Aprovechamos para ver cada una de las operaciones y cuáles son los términos que conforman cada una de esas operaciones, tanto de suma como resta, multiplicación y división, y los nombres que reciben esas operaciones en el ámbito del lenguaje matemático. Bueno, chicos, y respecto a la actividad de la clase, no vamos a hacer como veníamos haciendo, que yo les colocaba en el tablero la actividad. No, esta vez no va a ser así. Esta vez ustedes entran a su Classroom, buscan los trabajos, le aparece la actividad allí y en esa misma actividad va a aparecer, como cuando les puse la evaluación, un documento donde ustedes lo abren dándole con el dedo ahí y sale un cuestionario de preguntas de actividad. Lo realizan y le ponen enviar. No hay que tomar fotos, no hay que hacer nada diferente, sino llenar el formulario y envían enseguida su tarea. Esta forma de enviar tareas es otra forma diferente. Hay veces que la haremos con fotos, como anteriormente, y hay veces que la haremos en forma de cuestionario, en donde no hay que enviar fotos. Pero sí les recuerdo, chicos, que la actividad toda, hay que copiarla en su cuaderno. Recuerden que un día de estos puedo llamarlos a su número personal en una videollamada con el fin de que me muestren su cuaderno. Y si no lo tiene al día, la nota no será la mejor. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Ahí tienen su clase y en Classroom busquen su actividad cuestionario para que me lo envíen. Recuerden, no hay necesidad de tomar fotos. Bye, chicos.